Antes de definir lo que es un amuleto, quiero decirte que hay distintas formas de creer. Hay distintas formas de creer. Hay formas desviadas de creer y hay una forma correcta de creer. Hay muchas formas desviadas de creer, pero hay una forma correcta para creerle al Señor. De hecho, la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso dejan de ser demonios. Algunos están recordando a su ex. Sí, él decía que creía en Dios y no, el mismo demonio. No. Puedes creer, por ejemplo, una fe desviada es alguien que puede creer que tiene fe, pero solamente es positivo. Es que todo me va a salir bien, es que yo creo que las cosas se me van a dar, es que yo creo que ese negocio se me va a dar, es que yo creo que ese va a terminar dejando a la mujer para venirse conmigo. Esa es una fe desviada. O un hombre que dice, no, yo estoy seguro que mi esposa, no me atrevo a dejarla, pero esa se va a morir temprano para yo poder quedar libre y casarme con otra. Es una fe desviada. Hay gente que tiene como cierta ancla por algún episodio, por alguna acción de la vida, y no se quiere mover de ahí y dice, no, yo tengo fe. Pero no necesariamente eso es fe. Puede ser positivo para muchas cosas, pero eso no implica que tienes fe, y ya vamos a ver la diferencia. Hay gente que puede creer de una manera tradicional, de una manera cultural, porque se nos fue enseñado. Si tú me preguntabas a mí antes de llegar a los pies de Jesús y arrepentirme por mis pecados y reconciliarme con Él, si yo creía en Dios, yo te iba a decir que sí. De hecho, tú vas a la calle y tomas un grupo de personas y las entrevistas y les haces la misma pregunta, y la mayoría te va a decir que sí cree en Dios, aunque no tenga una vida para Dios, porque tradicionalmente hemos aprendido eso. ¿Cuántos de nosotros dijimos, no, pero es que yo soy católico? ¿Practicas el catolicismo? Pues así que practica, qué bruto. No, pero tradicionalmente nos volvimos católicos, ni siquiera por convicción, sino por crianza. Es más por cultura que realmente por fe. Y hay gente que cree que esa es la fe, una fe tradicional. Hay gente que cree que tiene fe porque tiene ciertos caprichos que no quiere soltar. Están muy arraigados en el corazón, a tal punto que aprenden Biblia y dice, pero es que al que cree todo es posible, así vaya en contra de la voluntad de Dios. Al que cree todo es posible, absolutamente todo lo que se me ocurra creer, yo puedo lograrlo. Eso no es una fe correcta. Por lo menos no es la fe que enseña la palabra de Dios, la fe que agrada al Señor. No podemos torcerle el brazo a Dios porque tenemos un capricho, diciéndole y reclamándole que porque como Él dijo que al que cree todo es posible, entonces tiene que hacer lo que a mí se me antoja. Hay otro tipo de fe desviada y podemos durar mucho en esto, pero quiero mencionar otro, y es la fe del amuleto. Un amuleto es un objeto al que se le atribuyen ciertos poderes sobrenaturales para atraer la prosperidad o protegerse del mal. Lleves esta estampita para que nada malo le pase en ese viaje. Dice, no, claro que sí, ¿por qué? Y tú consideras que nada malo te pasa porque la estampita tiene un poder sobrenatural que te guarda del mal. Va a hacer este negocio, póngase esta pulserita. Yo recuerdo que cuando yo era deportista, era muy común ver a muchísimos deportistas con unos collares girando en la cintura, con algunas pulseras, con algunas cadenas específicas, con cosas que se metían en las medias, porque en cierta forma eran algunos amuletos, eran de alguna manera objetos a los que les atribuían poderes para jugar mejor, para guardarlos de lesiones. Es bastante común cómo la ignorancia nos lleva a creer de una manera desviada e incorrecta. Pero Dios no es un amuleto al que nosotros podemos acudir, poseerlo
para que nos libre del mal y nos prospere. Si bien es cierto que Dios nos libra del mal y nos prospera, difiere de un amuleto porque Dios es una persona para comenzar. Y en segundo lugar, es incomparable con ninguna otra que exista. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Él no está a merced de nadie, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Señor y amo de la creación. Dice la Escritura que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, suyos son. Entonces Dios no es ningún amuleto. Pero ¿cómo puedo evaluar mi fe? ¿Cómo saber si mi fe es correcta? Si tiene los fundamentos correctos. ¿Cómo saber si la fe que tengo es una fe que funciona de verdad y que realmente agrada a Dios? Hoy traemos un filtro para eso. Hay 3 características que tiene una fe correcta. Y quiero que en esta reunión podamos autoevaluarnos. Y la primera característica es que la fe correcta entiende que Dios no es un amuleto. Quiero leer una historia, no es tan popular como la historia de David y Goliat, no es tan popular como la historia de Adán y Eva, pero quiero que preste muchísima atención, porque si no la ha escuchado, hoy va a conocer ciertas cosas que pasaron en la historia, que fueron reales, que nos muestran cómo muchas veces la gente ha querido tratar a Dios como un amuleto y no les ha funcionado. ¿Ok? Y este es un ejemplo de eso. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 2 al 11. Yo creo que puede leerlo también en la pantalla. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Filisteos siempre han sido enemigos de Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Israel fue vencido. El pueblo de Dios, el pueblo por quien Dios peleaba, fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense esa mortandad. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite esta calamidad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la derrota? ¿Por qué Dios permite que el enemigo se enseñoree? ¿Por qué Dios permite la maldición? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios está permitiendo que me vaya mal si yo soy su pueblo? Si yo soy su hijo, no debería ser así. Si Él es mi Dios, debería librarme. Algo no está en orden. Y confundía esta situación a los sacerdotes y a todo el pueblo del Señor, que salieron a la batalla confiando en que Dios les iba a dar la victoria. Entonces, cuando son derrotados y mueren 4,000 hombres, ellos dicen: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos estaban extrañados porque habían, entre comillas, confiado en Dios. Les extrañaba que hubiesen perdido, porque ellos estaban convencidos de que estaban creyendo. Lo que no sabían es que tenían una fe desviada y no una fe correcta. Seguimos leyendo. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. En ese entonces había un arca que contenía de alguna forma la presencia de Dios. Dios no puede ser contenido, pero esta arca representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, se supone que estaba Dios. El arca era un objeto santo, apartado para Dios, que representaba su gloria. Y la gloria de Dios, cuando se manifiesta, todo se ordena a favor del Señor. Entonces ellos dijeron lo siguiente: traigamos el arca de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y uno dice:
Es lógico, está bien que ellos hagan eso. Si ellos olvidaron a Dios olvidando el arca, lo lógico era que trajesen el arca y que el arca estuviera en medio del pueblo para que entonces Dios pudiese pelear por el pueblo. Creo incluso que hasta fue una buena idea en ese momento. Si no sigo leyendo, me quedo con esa buena idea. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Fines. Siempre recuerdo esa comiquita Phineas y Ferb. Okay. No soy el único. Ofni y Fines estaban allí con el arca. Presta atención a este par de personajes. Estaban allí con el arca. Todo parecía normal hasta este punto. Yo digo que la decisión de traer el arca sí es lógica, es normal. Estoy dándole un espacio a Dios para que obre. Estoy demostrando que creo que Él puede librarnos trayendo el arca. Sin embargo, la presencia de estos sujetos nos muestra la condición del corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Ofni y Fines eran dos hombres que se habían pervertido. Dice la escritura que fuera del santuario ellos seducían a las jóvenes para acostarse con ellas, y eran sacerdotes del momento. Eran hijos del sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Que nunca tuvieron una corrección oportuna. Ellos se pervirtieron, tomaban y robaban de las ofrendas del pueblo, trataban con menosprecio y con irrespeto al Señor, a su presencia, porque no tenían una vida agradable a Dios. Y ese par eran los que llevaban el arca. Y por eso la Biblia describe que Ofni y Fines venían allí con toda la comisión que trasladaba la presencia de Dios. Entonces, cuando vemos esto, que el pueblo trata con ligereza a Dios, nos damos cuenta de que el pueblo está teniendo una posición incorrecta respecto a Dios. Está teniendo una fe un poco extraña, porque una fe correcta no trata a Dios solo como un objeto que cualquiera puede poseer. Y ese era el mensaje que el pueblo estaba dando. Por eso digo que todo parecía normal hasta que de pronto Ofni y Fines estaban allí. No debían estar allí cargando el arca por su condición depravada, por su condición de no arrepentidos, por su condición de apartados del Señor. Y el pueblo estaba igual que ellos, porque si no les importaba cómo trataban a Dios, cómo trataban el santuario, mucho menos les iba a importar cómo estaban sus propios corazones. Si no le importaba cómo trataban a Dios, mucho menos les iba a importar la condición espiritual que ellos tenían. Entonces el pueblo estaba igual de extraviado que ellos, y el arca para ellos se convirtió en ese momento como un amuleto. Traigan el arca, porque el arca tiene poderes para librarnos del mal y para prosperarnos. Esa fue la postura del pueblo. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagina la algarabía de un pueblo y la convicción que tenían de que iban a ganar la batalla. Solo porque el arca llegó. Realmente ellos estaban creyendo. Realmente ellos estaban convencidos de que el milagro de su liberación iba a suceder. Ellos creyeron que tenían una fe genuina y que esa fe estaba agradando a Dios. Ellos creyeron que por tener el arca ya tenían la victoria. Ellos creyeron que poseyendo el objeto
poseían el poder. Y ese fue el error de la fe del pueblo de Israel. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de júbilo y de gran júbilo es esta que oímos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Claro, ellos dijeron: no hay forma en que un pueblo que ha sufrido la muerte de 4,000 hombres esté tan aguerrido, tan furioso, tan jubiloso, a menos que el arca de Dios esté en medio de ellos. En otras palabras, los filisteos tenían la misma fe que el pueblo de Israel. Dijeron: no, esto se lo llevó quien lo trajo. Ganamos el primer round, pero la pelea completa no podremos ganarla. El arca de Dios ahora está con ellos, porque este era un pueblo idólatra que también ponía su suerte en los amuletos. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes no tenían el talismán, no tenían el amuleto. Por eso nosotros habíamos ganado, pero ahora ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos también trataban a Dios como un talismán, no como un talibán. Verso 9. Esforzaos, oh filisteos. Se levanta un líder y dicen: sean hombres, para que no sirvan a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sean hombres y peleen. Este fue un valiente que se levantó. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Sin el arca cayeron 4. Con el arca y con una fe que hizo temblar la tierra, cayeron 30. Verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios no puede ser burlado. Y Dios está demandando de su pueblo un corazón que le ame. Y no solamente la firmeza en que su poder los va a respaldar para cualquier batalla que quieran librar. Dios está dispuesto a respaldar, a bendecir, a dar victoria a todos aquellos cuyo corazón le pertenezca al Señor. El problema del pueblo, el problema de los filisteos, es que se habían acostumbrado a creer de una manera desviada, porque ellos no le pertenecían a Dios, sino que consideraban que Dios le pertenecía a ellos. ¿Cómo se traduce esta situación a nuestros días, a nuestra vida? Cuando yo voy a la iglesia solo para que Dios haga algo por mí, y no voy por el Dios que me ama a mí. ¿Me explico? Cuando pretendo que Dios se meta en todos mis asuntos y opere a mi favor, pero yo no le doy importancia a los asuntos de Él. Estoy actuando de la misma manera. Cuando le pongo tareas a Dios, cuando mis oraciones: Señor, bendice esto y bendice esto, y esto también, y no se te olvide esto otro, gracias, amén. Es cuando yo le estoy poniendo tareas a Dios para que resuelva y haga funcionar mis planes, pero yo evito deberme a los suyos. El pueblo llevó el arca para que Dios hiciera la tarea de exterminar a los enemigos. Yo realmente estoy teniendo la misma fe desviada cuando veo a Dios como un poder
que utilizo para traer prosperidad y librarme del mal. Y no lo veo como mi dueño, como mi padre, como mi rey, como mi señor y amo. De esa manera yo puedo seguir creyendo que tengo fe y tener convicciones firmes, pero completamente desviadas. Esa es la primera característica de una fe sincera. No trata a Dios con menosprecio como si fuera un amuleto. Segunda característica: una fe correcta le da el lugar que a Dios le corresponde, el de Señor, el de dueño, el de rey, el de príncipe, principal, el del Señor de señores. Un corazón que tiene una fe correcta entiende su posición inferior delante de la del Señor. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 y 2. Seguimos en la misma historia. Cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ahora el arca la tienen los filisteos, los enemigos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Silvestre Dagón. No, mal chiste. Qué mal. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Le pusieron vallenatos, hicieron una fiesta. Fue lo que yo me imaginé. Dice, y la pusieron junto a Dagón. ¿Sabes? Había una costumbre que cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo y le quitaba sus dioses, sus amuletos, los tomaba y los llevaba y los ponía al lado de su Dios, en símbolo de victoria. Ahora los poderes de tus dioses están a mi disposición porque mi Dios es más grande y los venció. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Tomaron el arca y dijeron, pero Dagón lo venció, entonces vamos a poner el arca del pacto de Jehová aquí, a los pies de Dagón. Vamos a colocarla allí como un trofeo, porque eso es lo que es, un objeto nada más. Y que todos esos poderes del Dios de Israel, entonces ahora estén a nuestra disposición. Era como un símbolo de conquista, el hecho de ponerla, el arca, al lado de Dagón. Ellos menospreciaron a Dios, tratándolo como un ídolo cualquiera al que habían conquistado. Y ahora ese Dios debía servirles haciendo realidad todos sus deseos. Ese era el mensaje que daban. Porque todo el que tiene una fe desviada trata a Dios con menosprecio, como un siervo y no como el Señor. Los filisteos devaluaron a Dios. El pueblo de Israel devaluó a Dios al mismo nivel que otros dioses. Y ahí estaba el error del pueblo. No sabían quién era Dios. Y quien no conoce a Dios no tiene la capacidad de creerle a Dios. Porque la fe genuina, pura, sincera, sin mancha, irreprensible, se deriva de una relación correcta con Dios. Yo puedo creer en Dios si yo puedo conocerlo. No puedo creer en alguien de quien no sé nada, a quien no conozco. Y no puedo sostener esa fe en alguien con quien no me relaciono. Por eso la fe correcta se deriva de la relación correcta con Dios. El pueblo en este punto no tenía una relación con Dios. Los filisteos muchísimo menos. Por eso no podían darle el trato a Dios que Dios se merece. Y eso trajo muchas consecuencias. Mira lo que dice el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Imagínate que a todo el pueblo le salieron tumores. Porque así los trató Dios. Esa fue la maldición que vino sobre ellos. Muchos
de nuestros problemas, queridos, muchas de nuestras crisis son consecuencia de tratar a Dios con menosprecio. El pueblo de Israel había tenido experiencias con Dios. El pueblo de Israel sabía que Dios no podía ser tratado como los demás, pero no les importó. El pueblo de Israel empezó a menospreciar al Señor, y ese menosprecio les costó la muerte de 4,000 primero, luego la muerte de 30,000. Imagínate 30,000 familias llorando la muerte de su protector. Trajo una gran tristeza, una gran calamidad. Trajo muerte y deshonra, trajo esclavitud, porque menospreciar a Dios lo único que trae es bajeza, es ruina a nuestra vida, es llanto a nuestra familia. Lo único que puede resultar de menospreciar a Dios es la ruptura de nuestros hogares, es la separación del hombre con Dios, es la tristeza, es el vacío de no tener a Dios en el corazón, es la desesperanza de no saber qué va a pasar mañana, porque no cuento con nadie, no cuento con el Señor. Y esta vida está diseñada no para vivirla con las fuerzas del hombre, sino con las fuerzas de Dios. Y por eso todo el mundo anda sumido en depresión, en angustia, en ansiedad, en afán. No pueden dormir, viven tomando pastillas para poder dormir. Incluso gente en la iglesia, porque menospreciar a Dios, darle menos importancia de la que Él tiene, no resulta en nada más que en mi propia destrucción. Es tiempo de que como iglesia empecemos a sanar nuestra fe y que podamos realmente tener una fe sólida, una fe pura, donde Dios tiene el primer lugar, donde Dios tiene el lugar de Dios y no el lugar que cualquiera le da a un amuleto. Dios no está puesto al servicio de nosotros, aunque Él sirve, porque la naturaleza del amor es servir. Pero su función no es ser nuestro siervo, no es su lugar. Su lugar es ser nuestro Dios. Y Dios, el dueño, es el que establece los planes. No van a venir mis vecinos a decirme de qué color voy a pintar mi casa. Pueden decidir en la suya porque son los dueños de su casa. Pero quien decide cómo se pinta en mi casa es mi esposa. Esa es la jefa. Esa es la que manda, la que frao. Entonces, el punto es que cuando Dios no es tratado como el Señor y dueño, nosotros atraemos consecuencias, aunque creamos que estamos viviendo por fe. Una iglesia que tiene una fe que funciona, que agrada a Dios, es una iglesia que está al servicio del Señor. Pero ¿por qué razón nos da tanto temor creerle a Dios? ¿Por qué razón nos da tanto temor entregarle nuestra vida y nuestros planes a Dios? Te voy a decir algo. El temor de entregar nuestras vidas a Dios se debe a que no lo conocemos. Porque si conociéramos al Señor, su corazón de Padre, su poder infinito, su mente maravillosa, su misericordia eterna y su sabiduría incalculable, no dudaríamos ni un segundo en entregarle nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros proyectos, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros recursos, nuestra voluntad. No dudaríamos en entregarle todo. El problema que nos causa temor de entregarle nuestra vida a Dios es porque no lo conocemos. El no conocerlo
limita nuestra fe, limita nuestra entrega. En la medida en que más conozco de Dios, en esa medida voy creciendo en la fe. En la medida en que conozco a Dios, en que crece mi relación con Dios, en esa misma medida yo voy a ir rindiendo mi corazón a sus pies. Esa es la forma en que nosotros podemos ser de Él, en que yo pueda conocerle. Eso no va en que otra persona venga y te diga: no, sabes que tienes que entregarle más a Dios, tienes que confiar más en Dios, tienes que creer más en Dios, tienes que de verdad rendirte al Señor. No, a menos que tú conozcas a Dios, eso no va a pasar. Por eso uno de los primeros pasos de los procesos de este ministerio es la universidad de la vida, porque el punto principal, el foco de universidad de la vida es que cada persona tenga un encuentro con Dios, y no que conozcas a Dios solo por lo que otro te dice, por la referencia que tienes de otra persona, sino que tú mismo puedas tener una experiencia con Dios. Si eso pasa, si tú tienes un encuentro con Dios, si tú tienes una experiencia personal con Dios, tu fe tendrá el alimento que necesita para crecer fuerte, para crecer saludable, para ser estable. No podemos proyectar una vida de fe si no proyectamos una vida de relación con Dios, dándole su lugar. ¿Quieres permanecer en la fe? ¿Quieres que no se diga de ti lo que se dice de aquellos que te decepcionaron en la fe? ¿Quieres que tu historia sea distinta a los que fracasaron cuando intentaron servirle al Señor? No se trata de que seas más fuerte, ni de que seas más sabio. Se trata de que conozcas mejor a Jesús, de que tengas una mejor relación con Él. Se trata de que te rindas honesta, sincera y genuinamente y le digas: Señor, yo quiero conocerte, no solo por lo que otro dice. Yo quiero conocerte por lo que pueda experimentar contigo. Quiero tener una relación real contigo y no imaginaria. Quiero tener una relación genuina contigo y que no sea solamente mi cultura engañándome, diciéndome que te conozco. Quiero conocerte de verdad. Quiero sentirte, quiero escucharte, quiero saber qué piensas, quiero que me digas quién soy, quiero que me digas quién eres. Quiero respirarte todos los días de mi vida. De esa manera podemos crecer en la fe. Ahora, ¿cuándo cesaron las consecuencias en el pueblo? Los tumores de los filisteos y las muertes en Israel. Porque las historias de Dios no terminan ahí. Las historias de los hijos de Dios no terminan ahí. Cuando el pueblo reconoció a Dios como su Señor y como su dueño, y dejó de tratarlo con menosprecio y como un amuleto, ahí cesaron las muertes y las enfermedades. Cesaron las consecuencias cuando Dios tomó su lugar en el corazón del pueblo de Israel. Cesarán las consecuencias en tu casa, en tu vida, cuando demos el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Primera de Samuel capítulo 7 versículos 3 y 4 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciéndole: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, si de todo corazón, no es a medias, no es si vas a la iglesia el domingo, no es si de repente te animas y vas a una que otra célula y te das la oportunidad. Así podemos iniciar, pero no vas a pasar 10 años en la misma condición esperando que te funcione. No va a pasar. Dios le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Es con todo el corazón. Dicen: quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y dice: bueno, pero era su pueblo y llamó el arca para que estuviera en medio de la batalla. Pero también tenía otros dioses. Por eso les dice esto: quiten los dioses ajenos
y a Astarot de entre vosotros. Preparen vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Eso es lo que yo quiero. Lo único que quiero es eso. Es que prepares tu corazón. Es que quites lo que toma el lugar del Señor. Es que solo a Él le sirvas. Cesará la mortandad, cesará la ruina, cesará la tristeza, cesará el desconcierto, cesarán las rupturas y los quiebres, cesará la vida rota. Si quitas en medio lo que me estorba para tomar mi lugar, va a cesar todo lo que te rompe y lo que te saca el llanto día tras día. Y dice: y os librará de la mano de los filisteos. Como ahora con 34,000 guerreros menos. Sí, porque yo no necesito que seas fuerte, ni que tengas muchos recursos para bendecirte. Yo necesito tener el lugar correcto en tu corazón para que toda la maldición se revierta y tu vida sea llena de alegría y de gozo, de bendición y de paz. Versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Este es el corazón de un hijo. Ellos tomaron el camino correcto. Lo tercero es que vale la pena. Una fe correcta siempre vale la pena. Siempre resulta en restitución, liberación y paz. Siempre funciona. Primera de Samuel capítulo 7 versículos 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Estaban pidiendo lo mismo que cuando trajeron el arca, pero lo estaban pidiendo desde una condición distinta, desde la relación con Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 9: Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. Es una ofrenda por arrepentimiento. El sacrificio del cordero le da la oportunidad al pueblo de ser un pueblo arrepentido. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ofrecieron ese cordero entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel el profeta a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Por qué Dios los escuchó aquí y no allá? Porque aquí ya Dios estaba en su lugar. Ya Dios estaba en el corazón de la gente. Ya el pueblo se había arrepentido de haber menospreciado a Dios. Después del arrepentimiento siempre viene la bendición. Mira lo que dice el versículo 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios restituyó, Dios liberó y Dios dio paz. El arrepentimiento siempre precede a la restitución, siempre precede a la liberación, siempre precede a la paz. El arrepentimiento anuncia que viene una gloria mayor. El arrepentimiento grita abriendo caminos a la bendición. Si hay un arrepentimiento genuino en el corazón, siempre nuestras oraciones van a ser escuchadas. Dios quiere, iglesia, restituirte lo que el enemigo te robó. Dios quiere traer libertad para que no sigas gobernado por las mismas limitaciones que has tenido hasta ahora. Dios quiere traerte una vida de completa paz.
algo que este mundo y sus riquezas nunca te podrán dar. Eso es lo que Dios quiere para ti. En el corazón de Dios hay justicia, hay paz, hay gozo, hay restitución, hay abundancia, hay libertad, hay tranquilidad para ti y para tu casa, hay salud, hay bienestar, hay victorias. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que hay en el corazón de Dios para ti. Pero no puedes soltarlo a menos que Él tenga el lugar correcto. La pregunta del millón, la pregunta importante aquí es: ¿quién quiere darle el lugar correcto a Dios? ¿Quién quiere poner a Dios en primer lugar y decirle: Dios, yo vivo en función de tu corazón, de tus planes, de tus sueños? Me da temor, por supuesto que me da temor, porque no te conozco a cabalidad y eso me da miedo, pero quiero confiar y quiero comenzar a conocerte hoy más de lo que te conozco hasta ahora. A Israel le funcionó. A mí me ha funcionado por más de 20 años. Si no, no estuviera aquí. Estuviese tranquilo allá abrazando a mi mamá y haciendo lo que todo el mundo hace. Vamos a comer. Eso puede esperar un momento. Pero nada de eso me va a traer la libertad que Dios puede darme. Ni a mi mamá. Pero poner a Dios en el lugar correcto es la jugada maestra de todo el que decidió caminar con el Señor. ¿Quieres una vida de fe que funcione? Porque estoy seguro que tú conoces mucha gente que consideras que es gente de fe, a la que la fe no le funciona. Tú dices: yo quiero tener una vida con el Señor, pero no como fulanito. Ese vive mal, de un problema en otro problema y nunca encuentra la solución. Vive amargado, infeliz, deprimido, arruinado. Esa no es la vida que yo quiero. Una vida donde pareciera que todo avanza menos yo. Esa no es la vida de fe que yo quiero. Yo quiero poder levantarme un día y contar las victorias que Dios me ha dado. Que si el día de mañana trae un problema, que seguramente pasará, pasado mañana yo pueda contar cómo lo superé. Yo quiero que se cumpla la escritura que dice que Dios me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias sean dadas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva siempre, escucha, siempre, no a veces, ni cuando se acuerda, no, que nos lleva siempre en victoria. En victoria. ¿Cuándo? Siempre. Exactamente. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Entonces, pero ¿y por qué siento que estoy perdiendo? ¿Por qué siento que mis victorias son muy esporádicas? Siento que no voy ganando en la vida. Podemos evaluar nuestra fe y saber qué lugar le estamos dando al Señor. Y si esta es la respuesta, vamos a tener un tiempo de oración hoy para decirle: Dios, quiero remover todo del primer lugar, hacerte espacio para que seas tú el primero, para que seas tú quien gobierne ahora mis decisiones y mi corazón. A partir de hoy, quiero que mi fe se derive de mi relación contigo, no de mis caprichos y obsesiones. Quiero creerte porque te conozco. ¿Cuántos quieren eso? Ponte de pie entonces.